Buenas tardes, don José. Soy Natalia Hernández, soy la fisioterapeuta que le va a realizar el test de esterognosia para evaluarle la sensibilidad táctil, lo cual le va a pasar unos ciertos objetos y me debes identificar y nombrar las características del objeto que le paso. ¿Listo? Entonces, tiene que estar con los ojos vendados, entonces le va a tapar los ojitos. Bueno. Entonces, vamos a empezar con el primer objeto, ¿listo? Don José, ¿qué objeto es? Un cuadrado. ¿Es grande o pequeño? Pequeño. Vamos a hacerlo con el otro miembro, ¿listo? ¿Me pueden decir qué es? Una pelota. ¿Está pesada o está suave? Pesado. Muy bien, don José. José le va a pasar el otro objeto, ¿listo? ¿Qué forma es, don José? Redondo. ¿Y es pesado o suave? Pesado. Muy bien, don José. Vamos a ver con el otro miembro. ¿Qué es? Lo cuadrado. ¿Y es suave o pesado? Suave. Muy bien. Vamos con el otro, ¿listo, don José? ¿Qué es, don José? Algo suave. ¿Y qué forma tiene? Redondo. ¿Y es largo o cortico? Cortico. Vamos con el otro miembro. ¿Qué es, don José? Un lápiz. ¿Y es largo o cortico? Largo. ¿Y es grueso o delgado? Grueso. Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿listo, don José? ¿Qué es? Algo suave. ¿Y qué forma tiene? Algo como redondo. ¿Y es largo o cortico? Largo. Muy bien, don José. Ahora vamos con el otro miembro. ¿Qué es, don José? Una clave. ¿Y es larga o cortica? Corta. Muy bien. Vamos con el otro. ¿Qué es? No. Algo suave. ¿Y es redondo o cuadrado? Cuadrado. Suéltela, don José. Vamos con el otro. ¿Qué es? Algo redondo. ¿Y puede identificar qué es? Una medalla. ¿Es grande o pequeña? Pequeño. Listo, don José. Muchas gracias. Se le realiza el test de esterognosia al señor José
con 10 objetos diferentes, lo cual el paciente presenta una dificultad para sentir la forma, el tamaño, la textura o otras características físicas de los objetos pasados durante la prueba, lo cual presenta una disminución o una pérdida de la sensibilidad táctil de la mano izquierda. También presenta dificultades para reconocer y nombrar correctamente los objetos pasados durante el test. Esto podría deberse a una afectación perspectiva y de integración sensorial del hemisferio derecho del cerebro, lo cual se le dificulta la interpretación previa de las señales táctiles recibidas en la mano izquierda. La mano izquierda del señor presenta una disminución o una pérdida de la sensibilidad táctil, indicando el mal funcionamiento de los receptores como el corpúsculos, el Meissner o Pacini, encargados de detectar estímulos táctiles como la presión, vibración, texturas, temperatura. Cuando se aplica estos estímulos táctiles, estos receptores se convierten en una señal eléctrica que viaja a través de las fibras nerviosas hasta la médula espinal y luego al cerebro. En el caso del señor, la señal no se procesa correctamente debido a las afectaciones en la función perspectiva y la integración sensorial del hemisferio derecho, lo cual se le dificulta interpretar adecuadamente las señales táctiles recibidas por la mano izquierda. Buenas tardes, don José. Mi nombre es Natalia Hernández. Soy la fisioterapeuta que le va a realizar el test de sensibilidad, que sirve para hablar de la capacidad de sentir y también de comprender la posición de las extremidades en el espacio. Bueno, entonces le voy a realizar ciertos movimientos y me debes de indicar qué movimiento te estoy haciendo. ¿Listo? Y también te va a tapar los ojitos. Vamos a empezar. ¿Listo, don José? ¿Qué movimiento te estoy haciendo? ¿Qué movimiento le estoy haciendo, don José? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Lo vamos a hacer con la otra extremidad. ¿Listo, don José? ¿Qué movimiento le estoy haciendo? Flexionando. ¿Y aquí qué le estoy haciendo, don José? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muy bien, don José. ¿Qué movimiento le estoy haciendo aquí, don José? Y acá, don José, ¿hacia adentro o hacia afuera? Y aquí, don José. Presionando. ¿Qué movimiento le estoy haciendo acá, don José? Muy bien, don José, muchas gracias. Se le realiza el test de sensibilidad postural al señor José, lo cual presenta una dificultad para percibir la posición de su extremidad colateral en el espacio sin ayuda de la vista. Esta limitación puede surgir debido a las lesiones de las vías aferentes que transmiten la información sensorial desde la extremidad al cerebro o las lesiones en el área cerebral encargada de procesar la información propioceptiva. El señor José presenta una dificultad para percibir la posición de su extremidad colateral en el espacio sin ayuda de la vista. Estas dificultades sugieren una alteración en la percepción de su propio cuerpo, específicamente en la capacidad de sentir la posición y el movimiento de sus extremidades. Desde un punto de vista fisiológico, esta limitación podría ser el resultado de las lesiones de la vía aferentes, es decir, que en los nervios que transmiten la información sensorial desde la extremidad hasta el cerebro. Esto podría indicar los problemas de transmisión de señales desde los receptores sensoriales periféricos hasta el sistema nervioso central.
También es posible que la dificultad de don José surja desde las lesiones en el área cerebral encargada de procesar la información propioceptiva. La propiocepción es el sentido que permite a la persona percibir la posición, el movimiento y la orientación especialmente de su cuerpo y su procesamiento que ocurre en diversas partes del cuerpo, incluyendo el cerebelo y la corteza cerebral. Las lesiones en esta área podrían afectar la capacidad de don José de interpretar correctamente la información sensorial relacionada con la posición de su extremidad colateral. Muy buenos días, don José. Soy Juan Pablo Pineda, su fisioterapeuta de formación, y hoy le voy a evaluar su categoría de integridad sensorial. Esta la voy a hacer por el medio de el test de sensibilidad vibratoria, el cual requiere el uso de un diapasón. Este objeto vibra en diferentes frecuencias y el cual lo voy a poner en diferentes partes de su cuerpo. Este test mide la capacidad que tiene su sistema nervioso para procesar estímulos como lo son la vibración. Y mide cómo la persona reacciona a esos estímulos con diferentes frecuencias en diferentes lugares de su cuerpo. A continuación procederemos a colocar el diapasón en diferentes partes del cuerpo. Comenzaremos siempre por los huesos de los dedos y de las manos y los huesos de los dedos de los pies. Esta mide la capacidad que tiene el paciente para detectar y localizar la vibración en los diferentes puntos. Se debe poner en cada dedo para que el paciente pueda detectar y nos refiera a qué tipo de sensación vibratoria está refiriendo. Procederemos también a la colocación del diapasón en articulaciones grandes del cuerpo, como lo son la muñeca, como lo son el codo, la rodilla y, muy importante, la rodilla y el tobillo. En el test de sensibilidad vibratoria se evidenció en los huesos distales de los dedos de las manos y los pies se encuentra una reducción o ausencia de la sensibilidad vibratoria en dichas áreas. Podría esto indicar una disfunción sensorial en los nervios periféricos que inervan los dedos de las manos y de los pies. Esto podría ser a consecuencia de un infarto cerebral isquémico que puede haber afectado las vías sensoriales que transmiten la información de la vibración. En las articulaciones grandes encontramos una disminución de la sensibilidad vibratoria en las articulaciones grandes, como rodillas, codos y hombros. Eso podría sugerir un compromiso sensorial en las áreas proximales del cuerpo. Eso podría estar relacionado con la hemiplegia izquierda del paciente y la afectación de las vías sensoriales que transmiten la información de la vibración. En el cráneo, en el hueso mastoideo, la reducción o ausencia de la sensibilidad vibratoria en el hueso podría indicar una afectación sensorial en la área del cráneo, posiblemente relacionada con el accidente cerebrovascular y la afectación de las vías sensoriales que transmiten esta información vibratoria desde el cráneo hasta el cerebro. Muy buenos días de nuevo, don José. Mi nombre es Juan Pablo Pineda, fisioterapeuta de formación, y te voy a valorar tu integridad sensorial. Esta vez lo haré con el test de sensibilidad táctil, el cual requerimos de un pincel o un algodón. Esto para ver si tiene qué sensación tiene y cuántas veces ha sido tocado. Lo realizaremos en brazos, piernas, y tronco y cara. Ahora le realizaré este test primero que todo en los brazos. Se debe realizar desde los hombros hasta las manos. Se debe realizar por la parte externa, por fuera del brazo, y por la parte interna del antebrazo hasta las manos. Me debe referir si siente sensaciones malucas, sensaciones feas. Ahora lo realizaremos en la región de la cara.
Se incluyen zonas como alrededor de la mandíbula, en las mejillas, se debe realizar en las mejillas toques, en la frente. ¿Por qué? Porque la sensibilidad táctil en esa área es importante para funciones como comer, hablar y expresar emociones faciales. En cuanto al test de sensibilidad táctil realizado con la brocha en los brazos, observamos una disminución o una ausencia de la respuesta de la estimulación táctil con la brocha en el brazo izquierdo, ya que ese es el lado afectado. Esto nos podría indicar una pérdida de sensibilidad táctil en esta área debido al infarto cerebral isquémico y a la hemiplegia izquierda. La falta de esa respuesta táctil podría manifestarse como una disminución en la percepción del contacto con la brocha o una respuesta anormal a la estimulación táctil en comparación con el brazo derecho, que se encuentra menos afectado. En las piernas encontramos reducción de sensibilidad táctil, especialmente en el muslo y la pantorrilla izquierdos. Esto sugiere compromiso sensorial en dichas áreas debido al accidente cerebrovascular y las hemiplegias. La disminución en la percepción del contacto con la brocha en estas áreas indica una afectación en las vías sensoriales. En la cara encontramos reducción de la sensibilidad táctil también en áreas como la mandíbula, las mejillas y la frente del lado izquierdo de la cara, del lado afectado, debido al accidente cerebrovascular. La disminución en la percepción del contacto con la brocha en estas áreas podría relacionarse con una afectación en las vías sensoriales que transmiten información táctil desde la cara hasta el cerebro. Buenas tardes, don José. Soy John Freddy Otálvaro, el fisioterapeuta, quien te va a evaluar la categoría rango de movimiento por medio del test de goniometría. Te voy a evaluar la amplitud de la cadera. Bueno, José, entonces voy a tratar de abrir lo que más pueda la amplitud de su cadera. Don José, voy a evaluar el rango de movimiento de su cadera, pero esta vez hacia la parte de adentro, ¿sí? La vamos a aducir hacia la parte de adentro. Bueno. Don José, voy a flexionar su cadera. Me dice si siente dolor y paramos. Bueno. Ahí. Don José, te voy a evaluar el rango de movimiento de su cadera en extensión. Me dices si siente dolor cuando te la vaya a hacer la extensión. Bueno. ¿Me dices? Bueno, tranquilo.
Don José, te voy a evaluar lo que es el rango de movimiento de la rodilla. Me dice si siente dolor. Ay, ¿Hasta ahí, don José? hasta ahí. Don José, te voy a evaluar extensión de rodilla, el cual te puse esta almohada por debajo, pues para poderte evaluar. Don José, le voy a evaluar lo que es la rotación de la rodilla, me dice si le genera dolor y paramos. Bueno. Don José, te voy a evaluar la plantiflexión. Bueno. Don José, te voy a evaluar lo que es planti-extensión. Me dice si siente dolor. ¿Está ahí? Don José, te voy a hacer rango de movimiento de inversión. Bueno, empezamos del grado 0. Inver. Voy a evaluar lo que es rango de movimiento, ya para finalizar, de eversión. Bueno, entonces iniciamos del grado 0. Me dice hasta dónde puede. ¿Está ahí? Ya. Listo. Se realiza un test de goniometría
específicamente de manera bilateral, encontrándose rangos de movimiento dentro de lo normal. Sin embargo, del lado afectado izquierdo del paciente se evidencian los siguientes hallazgos. En cadera izquierda, la flexión, aunque el movimiento de flexión de la cadera normalmente puede alcanzar más de 120 grados, la espasticidad puede reducir el rango a 70-90 grados. Extensión. La extensión también se ve comprometida con el rango de movimiento, posiblemente limitando de 0 a 5 grados. En rodilla izquierda. Flexión. La espasticidad en los músculos isquiotibiales pueden limitar la flexión de la rodilla a un rango de 90 a 110 grados. Extensión. Puede haber una imposibilidad de lograr la extensión completa con un grado residual de flexión. En el tobillo izquierdo, en plantar flexión y dorsiflexión, la espasticidad en los músculos gastrocnemios puede conducir a un pie equino con una plantar flexión incrementada y una dorsiflexión muy limitada o negativa. Es decir, que el pie permanece en plantar flexión. En el tren inferior, los resultados del test de goniometría aplicados en el paciente de manera bilateral en tren inferior, encontrándose en rangos de movilidad articular normales para el hemicuerpo derecho. Sin embargo, en el lado izquierdo se hallan rangos de movimiento limitados en cadera, rodilla y tobillo izquierdo debido a un infarto cerebral isquémico lacunar derecho con hemiparesia izquierda, aportando información crucial para entender las complicaciones específicas para el movimiento corporal humano y asimismo planificar el tratamiento adecuado. Las limitaciones que has mencionado tienen varias implicaciones y limitaciones corporal. Movilidad reducirá la reducción del rango de movimiento en las articulaciones principales del miembro inferior. Afecta significativamente la capacidad de caminar y mantener el equilibrio. La movilidad limitada en cadera y la rodilla puede llevar a un andar compensatorio, como arrastrar el pie, que puede aumentar el riesgo de caídas. Alteraciones en la marcha. La espasticidad y las limitaciones en el rango de movimiento en la cadera y rodilla interfieren con el patrón normal de la marcha. Por ejemplo, la incapacidad de lograr la extensión completa en la rodilla puede resultar en una marcha con la rodilla flexionada, lo cual es menos eficiente y requiere más energía. En pie equino. El pie equino, que es una complicación común en casos de espasticidad significativa de los músculos gastrocnemios, impide la dorsiflexión adecuada del tobillo. Esto dificulta o imposibilita el apoyo correcto del pie durante la marcha, afectando la seguridad y aumentando el riesgo de tropezones y caídas. Dolor y disconfort. Las alteraciones biomecánicas y los cambios en la postura pueden causar dolor tanto en las articulaciones afectadas como en otras áreas del cuerpo, que se ven obligadas a compensar las deficiencias motrices, generando el impacto y limitaciones en actividades de la vida diaria.
como lo son dificultad de la transición y movilidad. Las restricciones en la extensión de la cadera y la rodilla pueden dificultar actividades como levantarse de una silla o de la cama, lo cual puede impactar la independencia del paciente. Desafíos en el cuidado personal. La limitación en el movimiento y la fuerza en el miembro inferior pueden dificultar acciones como vestirse y mantener la higiene personal. Buenas tardes, señor José. Mi nombre es Angélica Martínez, soy la fisioterapeuta, el cual le va a valorar su rango de movimiento. Este test, el cual se va a utilizar, se llama goniometría. Don José, le voy a valorar su hombro, así que le voy a flexionar un poco. Luego le voy a valorar su extensión hasta donde usted pueda. Don José, ahora le voy a valorar la parte de su codo. Lo vamos a hacer en flexión. Hasta punto de dolor. Y ahora vamos a hacerlo en extensión hasta punto de dolor. Don José, ahora le voy a valorar flexión y extensión de mano. Entonces vamos a flexionar hasta punto de dolor. Y ahora vamos a extender hasta Al señor José se le realizó el test de goniometría, específicamente del lado izquierdo, el lado afectado, en miembros superiores. En este caso, la evaluación de esta es pasiva, ya que al evaluarle el grado de movimiento es con asistencia externa. En nuestro paciente encontramos los siguientes hallazgos. Le valoramos hombro y al realizarle flexión tiene un grado de 90. Al realizar la extensión le dio totalidad de 20 grados. Le valoramos codo, en la parte de flexión llega a una totalidad de 90 grados y en extensión a 30 grados. Y se le valoró muñeca y al realizarle flexión y extensión llega a una totalidad de 15 grados. La interpretación de los resultados de la goniometría para don José con diagnóstico de hemiparesia izquierda por un accidente cerebrovascular isquémico lacunar en el hemisferio derecho revelan un perfil de limitación significativa en el rango de movimiento en el miembro superior izquierdo. Estas limitaciones afectan críticamente las actividades de la vida diaria, la independencia y la calidad de vida del paciente. Lo que se evidenció es que en el hombro hay una reducción en la flexión que limita la capacidad del paciente para realizar los movimientos por encima de la cabeza o hacia el lado, lo cual es esencial para actividades como vestirse, alcanzar objetos en estantes altos o incluso realizar tareas básicas de higiene personal. La limitación en la rotación del hombro complica aún más la orientación de la mano en el espacio afectado, la capacidad para dirigir la mano hacia objetos o para realizar tareas que requieren ajustes en la orientación de la palma, como abrir puertas o manejar utensilios de cocina. También se evidencia la limitación en la flexión y extensión del codo, impactando la capacidad para extender completamente el brazo, que es necesario para actividades como alcanzar objetos distantes, empujar cosas como una silla de ruedas o una puerta, o incluso para posicionar adecuadamente la mano durante la alimentación o el cuidado personal. También las restricciones observadas en la flexión y extensión de la muñeca disminuyen la funcionalidad de la mano, crucial para agarrar, manipular objetos pequeños. Esto afecta actividades fundamentales como escribir, comer, abotonarse la ropa o usar dispositivos electrónicos. Además,
hay una presencia de espasticidad que contribuye a un mayor grado de dificultad en la gestión de estas limitaciones, aumentando el riesgo de desarrollar contracturas y deformidades si no se manejan adecuadamente. La espasticidad puede llevar a un ciclo de dolor y disminución de la movilidad, lo que a su vez puede llevar a una menor actividad y participación del paciente en rehabilitación, creando un círculo vicioso de deterioro funcional. Buen día, don José. Mi nombre es Viviana, yo soy su fisioterapeuta el día de hoy y vengo a realizarle movilizaciones para poder evaluar su postura. ¿Listo? Yo le voy a colaborar todo el tiempo. Si llega a presentar alguna dificultad, me lo manifiesta. Bueno, vamos primeramente, aprovechando que está acostado, me va a tratar de girar hacia su lado izquierdo. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, don José, vamos a tratar de girarnos hacia su lado derecho. Yo le voy a ayudar. No, gira. Don José, ahora vamos a evaluar su capacidad para sentarse y ver qué tanto tiempo puede permanecer en esta posición. Bueno, lo voy a colaborar si usted siente que no puede. ¿Listo? Vamos a intentar sentarnos hacia este lado. ¿Listo? En el borde de la camilla. Bien al borde, bien derechito. Listo, nuevamente vamos a sentarnos otra vez, vamos a evaluar ahora su capacidad para ponerse de pie. ¿Listo? ¿Listo? Intente colocarse de pie. Voy a tratar de soltarlo y usted va a tratar de permanecer de pie sin mi apoyo. ¿Listo? Intente colocarse de pie, enviando todo el apoyo de su cuerpo hacia el lado izquierdo. Ahora hacia el lado derecho. ¿Listo? Ahora vamos a intentar coger este lapicero que está en el piso. Ahora vamos a sentarnos nuevamente. ¿Listo? Siguiente puntuación: sentarse sin apoyo 1, de pie con apoyo 2, de pie sin apoyo, es probable que no pueda sostenerse, para una puntuación de 1, de pie sobre la pierna no paralítica, una puntuación de 2, por lo que el paciente puede tener dificultades para mantener el equilibrio. En bipedestación sobre la pierna parética, el paciente podría presentar dificultades significativas para mantener esta posición, para una puntuación total de 0. En decúbito supino hacia el lado no afectado, el paciente podría requerir asistencia para realizar esta tarea, por lo que la puntuación es de 1. Supino al lado no afectado, el paciente puede realizar esta tarea con ayuda, para una puntuación de 2. Decúbito supino asentado en el borde de la mesa, es probable que el paciente necesite asistencia para esta acción, para una puntuación de 1. Sentado al borde de la mesa a decúbito supino, podría necesitar ayuda para esta transición, para una puntuación estimada de 1. De sentado de pie, necesitará ayuda para levantarse, con una puntuación de 1. De pie a sentado, es probable que requiera asistencia para sentarse, para una puntuación de 1. De pie cogiendo un lápiz del suelo, puede tener dificultades para realizar esta tarea, o casi que nula, por lo que la puntuación es 0. La puntuación total estimada para el paciente se considera como significativamente afectada, con una puntuación de 13 sobre un total de 36.
De acuerdo a la interpretación de las puntuaciones obtenidas en la escala de valoración postural para pacientes con ACV, representan desafíos que abarcan el dominio fisiológico y el biomecánico, afectando profundamente el movimiento y la postura. La complejidad de estos desafíos se debe a múltiples factores interrelacionados que afectan la capacidad del paciente para moverse y mantenerse de manera eficiente y segura. En cuanto a los aspectos fisiológicos, hablamos de una alteración del control motor debido al daño causado por el ACV en las vías neuronales, que son esenciales para el control motor voluntario y que resulta en una marcada disminución de la capacidad para iniciar, controlar, coordinar movimientos en el lado y en el cuerpo afectado por la hemiparesia. Este deterioro en las áreas de control motor complica desde las áreas cotidianas hasta las más básicas, hasta las actividades más complejas, requiriendo rehabilitación y adaptaciones específicas para mejorar la funcionalidad y la independencia. Hay una disminución de la fuerza muscular debido a la hemiparesia por el ACV, que es una característica por una notable disminución de la fuerza muscular en el lado afectado, es decir, el lado izquierdo, por un fenómeno que resulta de la interrupción de las señales motoras a los músculos, así como los cambios adversos dentro de la unidad motora, incluyendo una menor excitabilidad de las neuronas motoras. Esta reducción de la fuerza complica el levantamiento, manipulación de objetos y estabilidad en general. Se produce espasticidad o un incremento del tono muscular, que es una complicación frecuente que puede dificultar aún más el movimiento y el mantenimiento de posturas apropiadas, a menudo requiriendo manejo con medicamentos, terapia física o ambos para mejorar la funcionalidad. Se producen alteraciones sensoriales por pérdida de la disminución de la percepción sensorial, incluida la propiocepción, la sensibilidad táctil, que pueden presentar dificultad para la capacidad del paciente de realizar ajustes posturales y precisos y mantener el equilibrio, lo que aumenta el riesgo de caídas y dificulta la recuperación e independencia. Desde la parte biomecánica, se producen compensaciones posturales dada la debilidad y las alteraciones sensoriomotoras. En estos pacientes es común que la hemiparesia desarrollen patrones de movimiento compensatorio, apoyándose excesivamente en el lado afectado, es decir, en el caso del paciente, el lado derecho. Esto puede resultar en desequilibrios musculares y una alineación corporal pobre, lo que a largo plazo podría conducir a problemas secundarios como el dolor y la disfunción articular. Hay disminución del equilibrio estático y dinámico, como la capacidad para mantener el equilibrio tanto en reposo como en movimiento se ve comprometida por la combinación de la debilidad muscular, alteraciones del control central de masa y deficiencias sensoriales. Esto afecta la capacidad de realizar actividades que requieren un buen equilibrio, como estar de pie quieto, caminar, subir o bajar escaleras. Hay alteraciones de la marcha y los cambios de la marcha son evidentes y variados, incluyendo una reducción en la velocidad de la caminata. Hay asimetría en la longitud de los pasos y cambios en el ritmo de cadencia. Estas alteraciones son resultado de la interacción de la debilidad muscular, espasticidad y deficiencia en el control motor y la deficiencia de la debilidad muscular, así como la percepción sensorial. La fatiga, desde la fisiología y la biomecánica, limitan la capacidad del individuo para participar en actividades fisiológicas prolongadas y comprometiendo la eficacia en la realización de esfuerzos de rehabilitación.